Hola y bienvenidos, bienvenidas a su espacio de Yogi Terapias Fibromialgia. Quise abrir este espacio como paciente de fibromialgia. Mi nombre es Katia y quiero aprovechar este espacio para darles la bienvenida y también para presentarme con las personas que pueden estar llegando de mis otros canales de Ho'opono Yoga con Katia y de Tarot Lística. Bueno, soy una persona que tiene estos espacios y que los ha mantenido muy relacionados con su parte espiritual, específicamente con dos prácticas y técnicas con las cuales he acompañado mi vida alrededor de 8 años, con una experiencia de hace 8 años también en estos caminos, que son el Ho'oponopono y el yoga, y ahora el yoga como paciente de fibromialgia. En mis otros espacios, por lo general, son videos donde utilizo solo mi voz y quería aprovechar este espacio para presentarme también con las personas que puedan llegar de allá, con mis seguidores antiguos, con las personas que han ido llegando en este canal que le volví a dar apertura. Y también pues quería abrir este espacio ya que soy paciente diagnosticada con fibromialgia. Más o menos este diagnóstico me llegó hace alrededor de unos 8 meses aproximadamente. Soy también licenciada en Ciencias Sociales, pero la vida, mi salud incluso también, mi camino espiritual con Ho'oponopono y yoga me ha llevado a dedicarme a todas las terapias alternativas, a las terapias holísticas y sobre todo a enseñar también como profesora que soy estas técnicas, y por eso quise abrir este espacio al cual te doy gratamente la bienvenida. Te agradezco mucho que estés aquí, donde vamos a trabajar un estilo de yoga progresivo que va a estar enfocado en personas con enfermedades como la fibromialgia. A mí la fibromialgia es una enfermedad que me ha traído y que me ha conectado con mi propósito, que no ha sido nada fácil recorrer este camino de vida con estos síntomas, con esta enfermedad, con todo lo que conlleva, pero que a la final me ha conectado con un propósito, y es también conectar y ayudar con a las personas que tienen fibromialgia o este tipo de enfermedades, como pueden ser artrosis, artritis. Tengo en mi familia también muchos antecedentes de este tipo de enfermedades, algunas neurológicas y otras como la artritis, la artrosis, que están muy relacionadas con el sistema musculoesquelético, con el sistema nervioso también, y por eso quiero abrir este espacio, pero con una mirada un poco diferente, una mirada hacia el yoga que nos permita conectarnos, como lo dije anteriormente, de manera progresiva, paso a paso, acompañándolos y acompañándolas a ustedes en su recorrido con la fibromialgia, con estos síntomas, con cómo percibimos el dolor, con cómo lo integramos a nuestra vida y con cómo podemos acercarnos a una disciplina o una filosofía de vida como lo es el yoga o el Ho'oponopono, a través de tener un diagnóstico por el estilo que nos lleve a buscar mejorar nuestra calidad de vida. Es por eso que en este programa encontrarás prácticas muy cortas desde cero, enfocadas también en la parte meditativa, en la parte reflexiva y espiritual del yoga, con las respiraciones también, pero unos programas muy de manera progresiva. Eso es lo que quiero compartirles en este canal, que les permita realmente conectar y entrar a la práctica completamente desde cero, sin una condición previa, física, ni ningún conocimiento, sino con duraciones cortas, por ejemplo 3-5 minutos, que sepamos y que comencemos nosotros a escuchar a nuestro cuerpo, a integrarlo, y así progresivamente ir avanzando paso a paso con el camino del yoga a través de un diagnóstico como es la fibromialgia. Quiero contarte un poco más de mí también.
Bueno, en un principio decirte que siempre padecí de síntomas extraños, diferentes. Desde que era niña también percibía el mundo de manera un poco más sensitiva, era más sensible al tacto, a los olfatos, a las enfermedades incluso. Un síntoma, alguna situación siempre se tornaba una enfermedad o un malestar un poco más, pues no tan leve como debería ser, tal vez, ¿no? Por ejemplo, una gripa siempre se repetía, o sea, siempre tuve como estos problemas de salud ligados a mi condición física, de salud en general, y después a lo largo de los años fui descubriendo las prácticas espirituales. En mi hogar siempre nací como con esta libertad de elegir qué creencia yo o por qué filosofía de vida yo me podría inclinar. Y por eso siempre tenía la libertad como de decir sin ningún problema, creo o no creo en Dios, soy o no cristiana, soy o no católica, creo en esto, creo en aquello, y poder yo misma ir decidiendo esto gracias a que mis padres pues también eran muy abiertos con estas temáticas y no nos querían como obligar o empujar a nada. Y así fue como poco a poco mi camino, la fe también me fue llevando a conocer lo que es la práctica del Ho'oponopono, y después del Ho'oponopono me adentré más ya al mundo del yoga, a practicarlo, a fusionar estos dos tipos de técnica en mi día a día, en mi diario vivir, y así pues fui llegando también a una etapa donde yo quería enfocar mi carrera, enfocar mi vocación, el propósito de comunicar, de enseñar. Como les contaba, yo soy profesora de ciencias sociales, entonces también quería recuperar esta parte, ¿no? Esta formación académica, esta formación que había tenido en esta parte como más formal, para llevarla a las prácticas que me habían ayudado a mí a lo largo de mi vida. Además de que fueron prácticas que me ayudaron muchísimo cuando aparecían síntomas inexplicables, cuando ya tenía unos indicios de ansiedad, de depresión, porque las personas que tenemos fibromialgia o algún tipo de enfermedad que se tarde en diagnosticar, o que no sea muy conocida, o que no tenga, por ejemplo, mucho apoyo a nivel salud, sabemos que es muy frustrante, muy difícil como saber qué es lo que nos está pasando, reconocer si nuestros síntomas son reales o realmente está en nuestra cabeza. Entonces fue lo que me pasó a mí, y fueron prácticas que siempre estuvieron en mi vida. Después pasé por una etapa muy larga de ansiedad, de depresión, de desconexión con esta parte espiritual, porque debido a mi estado de salud, como les digo, tenía enfermedades extrañas, síntomas que nunca se podían entender, siempre iba al médico y me decían no tiene nada. Entonces llegaba a puntos donde yo pensaba que me estaba inventando estos síntomas, o que de plano ya era una persona débil o delicada de salud, o enferma, como les decía yo, pero que ya no tenía reparo, ¿no? Y que aparte, como nunca encontraban una razón a nivel médico, pues eso, me sentía completamente sin soporte. Y cuando ya recibí el diagnóstico, yo ya había comenzado nuevamente a querer retomar mi vida, ya llevaba en un proceso psicológico también, y ahí fue como yo fui descubriendo con los síntomas, y ya el internet, no sé, las búsquedas más exhaustivas, el vivir con una persona que miraba mis síntomas, que miraba cómo era como ese vaivén de estar bien, luego estar mal, crisis de dolor, síntomas inexplicables, me ayudó a dar con la fibromialgia, y comencé a sospechar, con decirles que yo sabía que yoga, la meditación, Ho'oponopono me ayudaban a mis síntomas, sabía que estaba mejor, que la actividad física era mejor, pero no tenía como un conocimiento como tal que me dijera, no, sí, es porque tengo fibromialgia, porque necesito hacer actividad física y por tanto me ayuda. Entonces era un vaivén de estar bien una temporada, luego volver a estar enferma, de tener que rechazar trabajos, de no encontrar un trabajo donde pudiera tampoco adaptarme por el mismo estado de salud, las crisis de dolor, el ser, entre comillas, delicada en varios sentidos.
Entonces ya llego con una médica que también es paciente y que me ayudó a hacerme los test, con quien descartamos, que me revisó como todos los resultados médicos donde no aparecía absolutamente nada, y ella pues ya me dio mi diagnóstico de fibromialgia y es un proceso que todavía estoy viviendo. Sin embargo, puedo decir que este diagnóstico para mí realmente fue muy liberador, el saber qué era lo que tenía y el saber lo que me había estado pasando por tantos años, algo que yo pensaba que no tenía razón, cuando en mi mente yo decía como que no, estoy loca, me estoy inventando estos síntomas, o simplemente soy una débil, una enferma, tipo un diálogo interno pues que se había ido moldeando a cómo la fibromialgia me había hecho vivir mi vida hasta el momento, que era caídas y recaídas y vuelvo y trato, pero no puedo al final porque no tenía ese diagnóstico. Entonces, bueno, cuando ya llegó el diagnóstico con mi doctora lo sentí muy, muy, muy liberador, me sentí muy feliz por fin de saber lo que tenía. Previo al diagnóstico específico de la doctora, pues sí tuve semanas muy difíciles donde consulté acerca de la enfermedad, ya que sospechaba acerca de esta enfermedad porque pues era lo que más coincidía con mis síntomas, ya que tenía crisis de dolor que venían porque sí, mucho dolor musculoesquelético, dolores que iban de un lado a otro, venían. Entonces al principio sospechaba como de artritis o artrosis, pero las descartamos médicamente, y después cuando ya llegué previo a eso estoy contando, pues la verdad sí sufrí mucho, o sea, me dolió muchísimo saber que tenía una condición como lo era la fibromialgia. En el sistema de salud en el que estoy me dijeron como que la fibromialgia era lo peor, que era completamente crónico, incurable, etcétera, y estaba con mucho miedo, pero después como de esas 2 semanas de aceptación, de ese choque emocional que fue que fue sospechar de este diagnóstico, llegué donde la doctora, metiéndome a grupos de Facebook, mirando testimonios, llegué donde ella, ya me diagnostica, me comienza a explicar, empiezo un proceso. Eso sucedió en noviembre del 2024 y con ella ya comienzo también a moldear mi vida, aparte del tratamiento psicológico que ya llevaba, que lo comenzamos con mi terapeuta pues a enfocar en esa parte de la fibromialgia, de cómo me sentía, de qué iba a ser de mi vida de aquí en adelante. Y por supuesto, entre más comprendía la enfermedad, entre más comprendía cómo funciona esta condición, cómo mejorar nuestra calidad de vida también las personas que tenemos fibromialgia, pues iba teniendo más esperanza y por supuesto más vocación. Siempre desde que conocí yoga, Ho'oponopono, quise enseñar estas disciplinas, integrarlas realmente a mi vida, y cuando recibí el diagnóstico estaba un poco desolada porque siempre mi enfoque era como yoga más movido, yoga más físico, por decirlo con más cardio, con más peso, con más intensidad. Y cuando recibí el diagnóstico tuve como que replantearme todo eso, saber que iba a ser un proceso en el que yo iba a comenzar a adaptarme también y llegar al momento en que dijera, bueno, voy a adaptar también mis conocimientos, mi vocación, lo que yo realmente deseo hacer con este diagnóstico. Y me he dado cuenta que hay muchas personas que todavía sufren muchos síntomas, o sea, la fibromialgia no es una enfermedad curable o que con una clase de yoga o de meditación ya los síntomas desaparezcan o la enfermedad desaparezca, no, pero sí es una enfermedad que podemos mejorar muchísimo los síntomas, que podemos mejorar muchísimo nuestra calidad de vida con disciplinas como el yoga, la respiración, la meditación, el mindfulness y prácticas como el Ho'oponopono, que son prácticas que nos ayudarían a sostenernos muchísimo de nuestra fe, de nuestro lado espiritual, y a mejorar, por supuesto, desde ahí nuestra salud, también con todo el beneficio que hay a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Así que, bueno, esto fue un poco de mi historia. Quiero de aquí en adelante seguir subiendo pequeños programas con clases, formar una comunidad con las personas que vayan llegando,
donde podamos formar grupos para comunicarnos, para practicar yoga juntas, para solucionar algún tipo de duda, hacer prácticas en general en conjunto con este tema específico de fibromialgia, del dolor, de enfermedades que se puedan parecer a esta también y que puedan mejorarse con este tipo de actividad física. Así que bueno, eso es todo por hoy. Ha sido un video como muy orgánico, no tenía como guión o no lo había pensado tanto antes de hacerlo, porque quería realmente eso, como presentarme como la persona que soy, como una persona, un paciente con fibromialgia, pero que ha practicado yoga, pero que tiene cierto conocimiento con Ho'oponopono, y una persona pues que realmente está dispuesta a entregar un poco más de sí para mejorar, no sé, para dejar como su huella en el mundo a través de un diagnóstico como la fibromialgia y también este tipo de disciplinas. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Te espero en mi próxima clase de yoga. Vamos a organizar estos programas que van a ser muy fáciles, muy enfocados en lo que es una crisis de dolor, por ejemplo, en lo que es vivir con fibromialgia, porque he visto que siempre hay clases de yoga, sí, de nivel básico, sencillo, pero que falta un poquito más ese plus de decir, bueno, ¿cómo vamos a tratar el dolor hoy? ¿Qué parte te duele? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Que sea un tiempo corto, que sean metas muy asequibles para la persona, que pueda llegar, que pueda cumplir. Entonces, eso, te espero en mi próxima clase de yoga. También de Ho'oponopono. Te invito a mis otros canales que también están en crecimiento, Ho'opono Yoga con Katia y Tarot Lística, que son estos programas Ho'opono Yoga con Katia, sobre todo enfocado en la parte meditativa, en la práctica de Ho'oponopono con algunos tintes de yoga, como las respiraciones, la meditación, algunas técnicas de mindfulness, de yoga también dentro de estas meditaciones y programas que diseño. Y Tarot Lística también es un perfil que va a estar dedicado a todo el manejo de terapias holísticas, sobre todo de tarot, oráculos, como una guía, como una orientación que nos pueda llevar también a mejorar nuestra vida, a reprogramar nuestra mente, a conectar con nuestra divinidad, como lo digo en el lema de este espacio, Ho'opono Yoga para conectar con tu interior, Tarot Lística para conectar con tu divinidad a través del tarot y los oráculos, y Yogiterapias Fibromialgia para enfocarnos en lo que es el yoga y las terapias en general para personas con fibromialgia o con algún tipo de enfermedad parecida que necesite este tipo de enfoque. Así que muchísimas gracias, nos estaremos viendo y namaste.